Bueno, hola a todos, yo soy el profe Chuy y en esta ocasión les voy a explicar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Este es un tema fundamental en todo el análisis de variable compleja. Es prácticamente, bueno, estas ecuaciones son, a mi parecer, las más importantes del análisis complejo. Y a continuación les voy a explicar qué son, cómo se obtienen, qué significan y cómo aplicarlas en un pequeño ejercicio. Bueno, las ecuaciones de Cauchy-Riemann son este conjunto de dos ecuaciones en derivadas parciales. Realmente el nombre las hace que suenen un poco más complicadas de lo que son, pero realmente es algo muy simple. ¿Para qué nos sirven o en qué ayudan o por qué necesitamos saber qué son? Bueno, la importancia de estas ecuaciones radica en que son la única manera que tenemos para determinar la diferenciabilidad de una función de variable compleja, así como obtener su derivada. ¿Esto por qué? Porque en variable compleja, si bien muchos de los teoremas que ya conocemos de variable real siguen aplicando, como regla del producto, del cociente, la propia linealidad de la derivada siguen aplicando, ciertas funciones ya no cumplen con los requisitos para que se puedan diferenciar con esos métodos. Por ejemplo, esta función, donde la función de un número complejo z es igual al conjugado complejo de ese mismo número. Por ejemplo, en variable real no hay ningún teorema, ningún método que nos permita diferenciar esa función. Hay otras funciones como por ejemplo esta, que perfectamente se puede diferenciar. Es un polinomio de grado 2, realmente. Sigue las mismas reglas de derivación que en variable real, pero este no. Y así como esta función, existen muchas otras que no se pueden diferenciar por métodos convencionales. Por ejemplo, el logaritmo complejo, algunas funciones trigonométricas complejas. Existen varias que no se pueden diferenciar mediante esos métodos. Y es para eso que existen estas dos ecuaciones. Pero para poder determinarlas, realmente el camino que se sigue al inicio no es muy diferente que el de variable real. Para eso tomaremos la definición básica de la derivada, que es en base a un límite. Si se dan cuenta, realmente la definición que vamos a ocupar es la misma que la de variable real. Lo único que hicimos fue cambiar a x, que es una variable de tipo real, por una variable z, que puede ser un número complejo cualquiera, de la forma x más y veces y, en donde x y y son números reales y esta es su parte real, esta es su parte imaginaria. Bueno, pero antes también de continuar, hay que hacer una pequeña convención y recordar que una función compleja z se compone de dos funciones. Una que defina su parte real, que llamaremos u, y una que defina su parte imaginaria, que llamaremos b. Ambas en función de x y y. Ok. Tomando ya en cuenta esto, estas dos pequeñas ecuaciones, definiciones, no sé cómo llamarlas, vamos a comenzar a trabajar con esta parte. A analizar este límite. Pero aquí también entra otra pequeña observación. En variable real, cuando queremos hacer un límite, por ejemplo, de una función cualquiera, queremos acercarnos a este punto, lo que hacemos es, pues tenemos solo dos opciones, o acercarnos por el camino por un lado o por el otro, por izquierda o por derecha, por los positivos o los negativos. ¿Qué pasa en variable compleja? En variable compleja es un poco más difícil hacer eso. ¿Por qué? Porque las funciones dependen de dos números, de dos ejes, el real y el imaginario. Digamos que queremos acercarnos a cierto punto z aquí, z sub 0. ¿Cuál es el problema que existe aquí? Que no nos podemos acercar solo por dos caminos. Prácticamente tenemos una infinidad de caminos por los que nos podemos acercar. Por aquí, por acá arriba, por acá abajo, por acá y por acá. Hay demasiados caminos por los que nos podemos acercar. Por lo que haremos una pequeña convención
para evitarnos todos estos problemas, esta infinidad de caminos, lo vamos a reducir solo a 2. Nos vamos a acercar a este punto Z solo por 2 ejes, por la parte imaginaria y por la parte real. ¿Ok? Esto para simplificar todo. Bueno, tomando en consideración eso, vamos a hacer los límites correspondientes. Primero vamos a acercarnos por el eje real, que en este caso correspondería a la variable x. Entonces haríamos el límite de f. Entonces, recordando que f de z se descompone en estas dos funciones, vamos a hacer esa misma descomposición. Ya cambiaremos todo esto de f de z. Sería entonces u de x más h, coma y, menos... No, más su parte imaginaria, x más h, coma y, menos f de z, que sería simplemente u de x, y, más, no, menos, y veces b de x más y. Todo esto dividido entre el incremento h, f de z. Recordando que esta parte es la parte que corresponde al límite respecto al eje real. Ok. Ahora hay que, por comodidad, vamos a separar todo en términos de u y en términos de b. Así que f de z, bueno, esta sección de f de z nos quedaría como el límite cuando h tiende a 0 de u de x más h, y, menos u de x, y, más, vamos a factorizar la i, de b de x más h, y, menos b de x, y. Todo esto dividido entre h. Aquí es donde llegamos a un resultado bastante curioso. Si dividimos esta fracción en la suma de dos fracciones más pequeñas, nos damos cuenta que esta sección de aquí y esta de acá corresponderían ya a definiciones prácticas de derivada, a definiciones básicas de una derivada. ¿Por qué? Tenemos un incremento en h y la función original, todo dividido entre el incremento para ambos lados, ya que el número h se dividiría entre ambos. Entonces podemos llegar a la siguiente conclusión. Esto es una derivada respecto a x, pero de la función u. Como es una función multivariable, tenemos que poner derivada parcial. Derivada u con respecto a x. Más y veces la derivada con respecto a b de x. Okay. Y bien, comenzamos a encontrar ciertos elementos que corresponden a las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y este resultado lo vamos a guardar por aquí. Lo voy a escribir por aquí. Ok. Hay que tenerlo mucho en cuenta esto. Esto recordando que es igual a la derivada de z, a la derivada de la función f de z. Vamos a borrar esta parte. Vamos a regresar ahora solo a esta parte. Okay. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos, pero respecto al eje imaginario. Por lo que ahora a la función a la que vamos a meter incrementos es a la parte imaginaria. Lo acabo de borrar, pero es a la parte que corresponde a b. Entonces, la derivada de z respecto al eje imaginario nos quedaría de la siguiente manera. El mismo límite, pero aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Aquí la variable k, ahora vamos a hacer una variable diferente con la que vamos a hacer el límite, pero sigue siendo lo mismo. Aunque el único detalle que vamos a hacer, x, y más k menos más d y veces de x, y más k menos
Perdón si se ve un poco amontonado, se me acabó el espacio. Aquí vamos a hacer una pequeña diferencia. K es un incremento en un eje imaginario, por lo que tenemos que hacer... Este mismo tiene que ser un número imaginario. Así que, por eso es que agrego esta ahí. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando por el eje imaginario. K tiende a 0 porque recordemos que K es un número real, pero al multiplicarlo por la unidad imaginaria ya se convierte en un número imaginario. Ok, vamos a hacer exactamente lo mismo. Separar en términos de U y de B. Sería U de X, Y más K menos U de X, Y más y veces B de X, Y más K menos B de X, Y entre Y veces K. Ok. Volvemos a encontrar lo mismo. Aquí tenemos una derivada y aquí tenemos otra derivada. Las podemos separar. Esto, recordando que es una función multivariable que depende de dos ejes, tenemos que escribirlo como derivada parcial. Esta parte corresponde... haciendo un pequeño ahí truco de complejos, no lo voy a hacer porque me tardaría más. Bueno, no mucho, pero tengo flojera de hacerlo. Recordando que cuando dividimos entre un número imaginario, el que sea, y subirá a multiplicar, pero con un signo negativo. Esto lo pueden comprobar si hacen la división para números complejos. Eso no hay mucho problema en eso. Así que esto nos quedaría como menos i por la derivada parcial de u con respecto a y, porque el incremento está ocurriendo en y. Más, se cancelaría la i, bueno, se anularían entre ellas, la derivada parcial de b con respecto a y. Ok. Tenemos nuestro otro elemento de la derivada. Vemos que ambas están igualadas a lo mismo, así que podemos hacer la siguiente igualdad. Derivada de u con respecto a x más y veces con respecto a b. Derivada de x igual a menos y veces de u con respecto a dy más de b con respecto a dy. Ok. Nos damos cuenta que esto es un número complejo al final del día. Este y este son números complejos, ya que ambos tienen una parte real y una parte imaginaria. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bueno, si recuerdan un poco de teoría básica de números complejos, recordarán que para que dos números complejos sean iguales, la parte real de uno y del otro debe ser igual, así como su parte imaginaria. Por lo tanto, tenemos que marcar la siguiente igualdad. Esta es su parte real, esta es una parte real. Entonces, de la derivada parcial de u con respecto a x debe ser igual a la derivada parcial de b con respecto a dy. Y las partes imaginarias también deben ser iguales. Por tanto, la derivada parcial de b con respecto a x debe ser igual a menos la derivada parcial de u con respecto a y. Y así es como llegamos a las mismas ecuaciones que marqué al inicio, las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Como se dan cuenta, esto simplemente, ellas solo resultan de hacer todo un desarrollo y hacer algunos pequeños ahí cambios de, bueno, más bien desgloses de lo que es un número complejo y una función compleja en la definición general de derivada, así como pues haciendo una pequeña convención para calcular los límites. Y bueno, finalmente las tenemos. Bueno, ¿por qué son tan importantes? Bueno, aparte de ayudarnos a definir si una función es, bueno, a determinar si una función es diferenciable, también nos infieren cuando los calculamos y arrojan el resultado correcto, también nos ayudan a calcular como tal su derivada. No solo a analizar si es diferenciable, sino también a determinar la propia derivada de una función compleja. Además de que ayudan a la definición y ayudan a los cálculos en otros teoremas que son siguientes a ella, como la fórmula integral de Cauchy, definir si una función es entera o no, cosas así. Bueno, ya tenemos las ecuaciones, ya vimos cómo las obtenemos. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo para que vean cómo se aplican para obtener la derivada de una función compleja. Vamos a empezar con una función un poco simple. F de z es igual a z cuadrada. Primero la derivamos como
como sabemos, la derivada sería la siguiente. F' de z sería igual a 2 veces z. Okay. Eso con métodos convencionales que conocemos, bastante simple. Pero para comprobarlo, vamos a hacerlo con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Para eso, primero hay que desglosarla en su parte real y su parte imaginaria. ¿Estamos bien? Por lo tanto, sería f de z es igual a... Si recordamos que un número complejo se divide en una parte real y una parte imaginaria, esta sería su función. Ahora, ok. Entonces vamos a calcular estas ecuaciones. Vamos a desglosarlo un poco más. Sería x cuadrada más 2 veces y por y más 2 veces x, y. Si no mal recuerdo, esa sería su... Bueno, mejor no. Mejor lo voy a hacer un poco más tardado, pero para evitar algún error. Sí, ok. Entonces sería x cuadrada más 2 veces xy menos y cuadrada. Vamos a dividirla en su parte real y su parte imaginaria. Entonces f de z sería igual a x cuadrada menos y cuadrada. Esta es su parte real. Más y veces su parte imaginaria. Ok. Vamos a remarcarlo. Esta sería u y esta sería b. Vamos a encontrar sus derivadas parciales. Sí, sus derivadas parciales. Primero las que son respecto a u. Du respecto a dx sería 2 veces x. Du con respecto a dy sería menos 2y. La derivada parcial de d con respecto a x sería 2y. Y la derivada parcial de u sería respecto a y sería igual a 2x. Ok. Ya tenemos las cuatro ecuaciones las cuatro derivadas parciales que nos piden en esta parte. Vamos a hacer la igualdad. Las ecuaciones nos dicen que la derivada parcial de u con respecto a x es igual a la derivada parcial de b con respecto a y. Esta con esta. Vemos que son iguales. La segunda nos dice que la derivada parcial de b con respecto a x es igual a menos la derivada parcial de u con respecto a y. Esta con esta. ¿Son iguales? Perfecto, exactamente las dos son iguales. Y están multiplicadas por menos 1. Ok, entonces inferimos que la función realmente es diferenciable. Ahora, para encontrar la derivada, se suman simplemente estas dos. Cualquiera de las que quieran. Derivadas cruzadas, las derivadas cruzadas, pero respecto a una variable. Por ejemplo, puede ser la derivada de parcial de u y de b respecto a x. Ambas las vamos a sumar. O bien, las son respecto a y. Eso es indistinto, pero en este caso lo vamos a hacer con respecto a x. Ok, si sumamos estas derivadas, entonces f' de z sería igual a 2x más 2y. Que es exactamente lo mismo que si desglosamos esta parte. Obviamente recordando que esta parte es una... Esta parte es imaginaria. Siempre respetando que la respecto a b siempre va acompañada de una i. A la hora de hacer la igualdad no se toma en cuenta, pero a la hora de escribir la derivada sí se toma en cuenta. ¿Ok? Vemos que son exactamente iguales. Y esto pasó en esta función, ¿por qué? Porque esta función es diferenciable y realmente no tiene singularidades, no tiene no tiene ramificaciones, no tiene nada por el estilo. Pero eso no pasa con la función que vamos a ver a continuación. Algo que hay que aclarar es que si bien muchas funciones, más bien recalcar nuevamente, es que muchas funciones complejas se los recuerdo, siguen cumpliendo con reglas de derivada real, pero el problema es que no todas lo hacen, y en el caso vamos a retomar la que marcamos al inicio, el complejo conjugado de z. Esta función lo que hace es lo siguiente: siempre cambia el signo de la parte imaginaria de la función.
Vamos a ver a continuación que esta función, en primer lugar, no es diferenciable, no es diferenciable, a pesar de que sí es continua en todo el plano complejo. Vamos a esto recordando que es U, recordando que es B. La derivación parcial de U con respecto a X es igual a 1. La derivación parcial de U con respecto a Y es igual a menos 1. La derivación parcial de B con respecto a X es 0. Y la derivada parcial de B con respecto a Y es 1. La derivación parcial de B con respecto a X no, sí es 0. La derivación parcial de B con respecto a X es 0. No. No es 1, sí es 0. Ok. ¿Qué encontramos aquí? La función no cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que la función no es diferenciable en ningún punto del plano complejo. Y realmente, pues, es un esfuerzo en vano tratar de encontrar su derivada. Esta particularidad pasa con muchas funciones complejas. Un ejemplo claro es el logaritmo complejo, que es una función bastante especial, que tiene una rama de corte, por lo cual no es diferenciable en todo el plano complejo. Bueno, también otra cosa que nos ayuda en estas dos ecuaciones es a encontrar si una función es diferenciable en cierta región. Por ejemplo, tenemos nuestro plano complejo, nuestra función f de z, que la desconocemos. ¿Qué decimos con que es diferenciable en una región? Bueno, que puede contener una derivada en este círculo, en esta región de acá, o bien en todo el plano complejo. Un término que se usa mucho para clasificar a las funciones complejas que son diferenciables en todo el plano complejo es que es una función analítica o bolomorfa, creo. Eso es más de los matemáticos que le llaman así. Y bueno, en general eso es un panorama general de lo que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ya les expliqué por qué son importantes, cómo las obtenemos a partir de la definición general de la derivada. Y también ya vimos unos pequeños ejemplos. Tal vez después en otros videos veamos más ejemplos. Pero creo que esto es suficiente para que comprendan el cómo utilizarlas y la información que nos brindan acerca de una función de variable compleja. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Si quieren algún tema en específico, específicamente de ingeniería eléctrica, y si es de matemáticas orientados a ingeniería eléctrica, de preferencia, pero si no, bueno, también alguna duda general de matemáticas más básicas, también pueden comentarlo y trataré de hacer un video para explicarlas. Y bueno, eso es todo por este video. Cuídense mucho.